Amigos de San Juan TV, gracias por escucharme. Vamos a hacer esta última cápsula sobre la humildad. Hablamos de la humildad de María. La Santísima Virgen María, por su humildad, conservó en su corazón el secreto de su maternidad virginal hasta que Dios lo dio a conocer a José. Guardaron perfecto silencio sobre la condición mesiánica del Hijo. Bien pudieron publicarlo nuevamente para decir, miren, ahí está esto. No. Si esto es obra de Dios, Él se va a encargar a su tiempo, y entonces que la demás gente nos vea raros, que la demás gente nos compadezca tal vez, bueno, no es a nosotros a los que nos toca decirlo, Dios tendrá su lugar. Porque el único dueño absoluto del secreto de Jesús era Dios, su Padre. No tenían ellos derecho a poder revelar ese secreto. Bien, por su humildad, la Santísima Virgen María fue toda prisa a servir a Isabel, su prima, tan necesitada de ayuda, sin pensar, pero yo, Madre de Dios, ponerme al servicio de una anciana que vive a 120 kilómetros de distancia. Yo, embarazada, ponerme a servir en esos trabajos que entonces se consideraban todavía de propio de los esclavos. ¿A poco no tenía sus propios criados? Nada menos que el sacerdote Zacarías con su esposa, y sin embargo dice, no, pero aquí tenemos un servicio más que dar, el de las dos mujeres favorecidas por el Señor que vamos a encontrarnos, y que quiero decirle a la gente que más importante que la contemplación de este misterio ahí en mi oración va a ser el servicio a los demás cuando se manifieste que el Señor viene como siervo. Por su humildad, la Santísima Virgen reconoce y acepta y proclama las maravillas de Dios obradas en ella por gratitud, sin méritos. Ya decía en el Magnificat, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Por su humildad, María vivió en pobreza, sin estar entristecida, espontáneamente, sin que su maternidad fuera un privilegio que la hacía superior a los demás, y si se considerarse merecedora de comodidades y honores. Y por eso, para nada estaba amargada cuando Jesús tuvo que nacer en un corral, en un establo, en un pesebre, como si fuera una maldición, porque bueno, estaba feliz de poder cumplir la voluntad de Dios con aquella sencillez de los pequeños. Por humildad, la Santísima Virgen María cayó ante la respuesta dada por Jesús en el templo, sin comprenderla. Jesús se queda en el templo cuando se da cuenta que su Padre es Dios, que Él viene a restablecer el reino, y piensa, como adolescente, que entonces el templo va a ser su campo. Claro, como adolescente nunca alcanzó a pensar las consecuencias. Cuando María y José, 3 jornadas de búsqueda, se tienen que retrasar de la caravana, y María le expresa lo que han sufrido por Él, es entonces cuando Él cae en la cuenta. Primero, lo que había encontrado en el templo no era exactamente lo que Él sabía que venía a ser, que entonces se había equivocado. Segundo, que nunca pensó que María y José iban a sufrir por Él, y que su Padre Dios le daba precisamente ese encargo de ser cuidado por ellos. Tercero, sí, de que aunque Él había tenido sus razones, todavía no era su tiempo, y que por eso volvió con ellos y estuvo sujeto a Nazaret. Bien, dice que cuando Jesús les contesta, ¿y por qué me buscaban? ¿No se ven que debo ocuparme de las cosas de mi Padre? María no comprendió, pero conserva todas esas cosas y las medita en su corazón, porque ahí le va a encontrar un sentido en lugar de perder la paz. Finalmente, inclina la cabeza ante el silencio de Dios en los años de la vida privada, viendo que Jesús era uno de tantos y que jamás parecía deber ser ese Hijo de Dios que viene a salvarnos, y que llega a su culmen cuando está allí al pie de la cruz, viendo cómo su Hijo, el más santo, que había favorecido a tantos, está siendo burlado por la multitud, que cree que lo ha desilusionado, que los ha engañado, y que por lo tanto ya están en aquella muerte tan vergonzosa, propia de esclavos, o de veras de gente peligrosa para el imperio, muriendo su Hijo, y sin embargo es la única que sabe
que aquel Hijo resucitará y que el reino triunfará. Le pedimos a la Santísima Virgen María, pues que nos participe de su humildad para reconocer tantas cosas. Bien, mis amigos, gracias por escucharme. Hasta la próxima.